El recorrido comenzó en un sendero estrecho, ubicado en la parte sur del bosque que rodea Henry Hagg Lake. El ancho del camino era suficiente para una sola persona. La superficie estaba compuesta de tierra compactada, hojas secas y pequeñas ramas que habían caído de los árboles cercanos. No había señales de vehículos, lo cual era consistente con la estructura del sendero. En cambio, sí se observaban marcas de llantas de bicicleta en distintos tramos. Las líneas eran delgadas y se cruzaban en varios ángulos, indicando que ciclistas habían pasado por ahí en días recientes. La tierra estaba seca en la superficie, pero al presionar con la bota se notaba una ligera humedad acumulada debajo. El bosque en esta zona tenía una mezcla de especies comunes en Scoggins Valley Park. Había Douglas fir, Big Leaf Maple y cedro rojo. También se observaban arbustos como salal y huckleberry, además de helechos en las áreas más húmedas. La densidad de la vegetación variaba según la distancia al lago. En los tramos más alejados, los árboles eran más altos y el suelo tenía menos luz directa. En los tramos más cercanos al agua, la vegetación era más baja y había más espacios abiertos entre los troncos. El sendero avanzaba en línea irregular, siguiendo la forma natural del terreno. Había pequeñas curvas y cambios de elevación. En algunos puntos, las raíces sobresalían del suelo y formaban obstáculos que requerían levantar los pies para evitar tropiezos. El sonido del entorno era constante, pero no fuerte. Se escuchaba el movimiento de hojas por la brisa ligera y algunos pájaros a distancia. No había ruidos de vehículos ni de personas. El ambiente era estable y sin interrupciones externas. A medida que avanzaba, se observaban señales de erosión en algunos bordes del sendero. La tierra había cedido en ciertos puntos, dejando huecos irregulares. Esto era común en áreas donde el suelo se satura durante la temporada de lluvias. La humedad acumulada debilita la estructura del terreno y provoca desprendimientos pequeños. No había señales de intervención reciente para reparar estos tramos, lo cual indicaba que el sendero se mantenía en su estado natural. En un punto del recorrido, el sendero se estrechaba aún más debido a la presencia de vegetación que había crecido hacia el camino. Las hojas de los arbustos rozaban los brazos al pasar. El suelo tenía una mezcla de tierra compactada y hojas húmedas. Las marcas de bicicleta continuaban en esa dirección, aunque algunas se perdían entre las raíces expuestas. La luz que entraba entre los árboles era suficiente para ver el camino sin dificultad. El clima del día era estable. El cielo tenía nubes dispersas que permitían el paso de luz constante. No había viento fuerte. La temperatura se mantenía en un rango cómodo para caminar sin generar sudoración excesiva. El aire tenía un nivel de humedad moderado, típico de la zona boscosa alrededor del lago. No había señales de lluvia reciente, aunque el suelo conservaba humedad en las capas inferiores. El sendero continuaba hacia una zona donde la vegetación se abría ligeramente. Desde ese punto se podía ver parte del lago entre los árboles. La superficie del agua tenía un color uniforme, con pequeñas ondulaciones generadas por el movimiento natural del cuerpo de agua. No había oleaje significativo. La vista del lago desde el sendero mostraba la relación entre el bosque y el reservorio. Henry Hagg Lake es un lago artificial construido en 1975 por el US Bureau of Reclamation, y su nivel fluctúa según la temporada. Estas fluctuaciones afectan la vegetación cercana a la orilla y generan cambios visibles en el terreno. El sendero descendía ligeramente hacia una zona más húmeda. El suelo tenía más hojas acumuladas y la tierra era más oscura. Había raíces expuestas que formaban una red irregular. El olor a vegetación era más fuerte en esta parte del recorrido. No había flores visibles en ese momento. La densidad del bosque aumentaba conforme se avanzaba hacia el siguiente tramo. 2. Cauce erosionado con raíces expuestas.
La segunda sección del recorrido comenzaba en un punto donde el sendero se acercaba a un cauce estrecho. El terreno mostraba señales claras de erosión. Las paredes del cauce tenían tierra suelta y raíces expuestas. Algunas raíces eran gruesas y pertenecían a árboles grandes ubicados en la parte superior del talud. Otras eran delgadas y formaban una red que mantenía parte del terreno en su lugar. La erosión en esta zona era consistente con los cambios de nivel del agua y con la saturación del suelo durante la temporada de lluvias. El cauce tenía agua en movimiento lento. El nivel era bajo, pero suficiente para cubrir parte del fondo. Había piedras pequeñas distribuidas de manera irregular. Algunas estaban parcialmente enterradas, otras sueltas. El agua tenía un color claro y permitía ver el fondo en varios puntos. No había señales de contaminación ni de intervención humana reciente. El cauce parecía seguir su curso natural. En la parte izquierda del cauce había un árbol caído con las raíces expuestas. El tronco estaba inclinado hacia el agua. Las raíces tenían tierra adherida y mostraban distintos niveles de desgaste. Algunas estaban rotas, otras intactas. La caída del árbol parecía haber sido causada por la erosión del talud. La saturación del suelo debilita la base de los árboles y provoca que pierdan estabilidad. Este tipo de caída es común en áreas donde el terreno se erosiona de manera constante. En la parte derecha del cauce, las raíces de otros árboles formaban una estructura visible. La tierra había cedido en varios puntos, dejando huecos irregulares. La vegetación en la parte superior del talud se mantenía estable, pero las raíces expuestas indicaban que el terreno había perdido parte de su soporte. No había señales de intervención para estabilizar el talud. El área parecía mantenerse en su estado natural. El sonido del agua en movimiento era constante, pero no fuerte. El flujo era lento y uniforme. No había señales de obstrucciones grandes. El cauce continuaba hacia una zona donde el terreno se abría ligeramente. Desde ese punto se podía ver parte del bosque y una sección del lago a distancia. La relación entre el cauce y el lago era evidente. Henry Hagg Lake recibe agua de varios arroyos, entre ellos Saint Creek y Scoggins Creek. Esos arroyos alimentan el reservorio y generan cambios en el nivel del agua según la temporada. El terreno alrededor del cauce tenía una mezcla de tierra húmeda, hojas secas y pequeñas ramas. No había señales de basura ni de objetos humanos. La zona parecía poco transitada. El sendero continuaba hacia la derecha, bordeando el cauce. Había raíces expuestas en varios puntos del camino. Era necesario avanzar con cuidado para evitar resbalones. La luz en esta zona era menor debido a la densidad de los árboles. El clima seguía estable. No había cambios bruscos en la temperatura ni en la humedad. El aire tenía un olor más fuerte a vegetación debido a la cercanía del agua. No había señales de fauna visible en ese momento, aunque era posible escuchar insectos y algunos pájaros a distancia. 3. Árbol caído sobre el agua en la orilla del lago. La tercera sección del recorrido comenzaba en un punto donde el sendero se acercaba nuevamente a la orilla del lago. El terreno tenía una mezcla de tierra compactada, piedras pequeñas y raíces expuestas. La orilla tenía una inclinación moderada hacia el agua. No había señales de erosión reciente, pero sí desgaste acumulado. La superficie del agua estaba tranquila. Había pequeñas ondulaciones generadas por el movimiento natural del lago. En esta parte de la orilla había un árbol caído que se extendía de manera horizontal sobre el agua. El tronco estaba apoyado en la orilla y se extendía varios metros hacia el interior del lago. La superficie del tronco tenía musgo en algunas partes y zonas más claras donde la corteza se había desprendido. No había señales de intervención humana en el árbol. La caída parecía haber sido causada por la erosión del terreno o por la saturación del suelo. El agua alrededor del tronco tenía un color uniforme. Se podían ver pequeñas plantas acuáticas adheridas a algunas piedras. El fondo del lago era visible en los primeros metros. La profundidad aumentaba de manera gradual. No había señales de peces grandes en ese momento.
La actividad acuática era mínima. La vegetación alrededor de la orilla incluía árboles con ramas que se extendían hacia el agua. Algunas hojas colgaban sobre la superficie. No había flores visibles. El suelo cercano a los árboles tenía una mezcla de tierra, raíces y pequeñas piedras. No había señales de intervención humana reciente. El área parecía mantenerse en su estado natural. Desde este punto se podía ver una parte amplia del lago. Las colinas al fondo estaban cubiertas de árboles. El color del follaje variaba entre tonos verdes oscuros y claros. No había señales de incendios recientes ni de daños visibles. El cielo seguía parcialmente nublado, pero la luz era constante. La vista del lago mostraba la relación entre el bosque, el agua y el terreno erosionado. Henry Hagg Lake es un reservorio artificial ubicado en